Gestión del Pueblo, con la almiranta en jefa, Carmen Meléndez, por Radio Miraflores, la voz de la verdad. No nos acompaña la almirante en jefa Carmen Meléndez por razones de agenda. Sin embargo, bueno, estaremos junto a ustedes, Sandra Jiménez y la viceministra a nuestro lado. Les recuerdo nuestros números de teléfono para llamadas 0212-860-7005, para la mensajería de texto 0416-608-3566. Usted nos está escuchando a través de Radio Miraflores, la voz de la verdad. Desde Caracas salimos a través de la señal 95.9 FM. También tenemos señal en vivo a través de www.presidencia.gov.be. Les recordamos nuestro número de la sala situacional 0800 G Pueblo, 0800-478-3256, el cual usted podrá marcar en cualquier hora del día. Allí puede hacer sus solicitudes, sus sugerencias, sus denuncias, inclusive hacer consultas. Es una línea directa del presidente de la República con su pueblo. Y bueno, bienvenida, viceministra Gladys Requena, al programa Gestión del Pueblo, hoy justamente en el marco del Congreso de la Patria, capítulo Clase Obrera. Bienvenida. También saludamos a la gente en Lara que nos escucha a través de Flor 90.7 FM. Bienvenida, viceministra. Sí, muy buenos días, tengan todas y todos. Gracias, Sandra. Saludos a todos los usuarios y usuarias. Y bueno, nuevamente aquí en este espacio para compartir con nuestro pueblo que tanto escucha nuestro programa, ¿verdad? Entonces, para seguir manteniendo conexión con ese pueblo que tanto necesita nuestras orientaciones, y aquí este programa juega un papel estelar en lo que es el instrumento de la comunicación. ¿Qué le parece si escuchamos un audio en el que el presidente Nicolás Maduro nos habla acerca del Congreso de la Patria, justamente capítulo Clase Obrera, para entrar en el tema? Adelante. Especialmente voy a designar a dos compañeros con los cuales tengo gran confianza, para que a su vez ellos conformen un equipo nacional de la clase obrera, para nosotros convocar un Congreso de la Patria de la clase obrera antes del 1 de mayo y establecer una estructura de Estado Mayor de la clase obrera para ganar la guerra económica y construir el socialismo bolivariano. Voy a designar al compañero Jesús Martínez y al ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, para que los dos se encarguen de organizar el Congreso de la Patria para establecer un Estado Mayor de la clase obrera antes del 1 de mayo. Escuchábamos a nuestro presidente. ¿Cuál sería entonces la importancia de este capítulo que se está justamente consolidando el día de hoy? Sí, es importante compartir en primer lugar lo que es la estrategia del Congreso de la Patria como instrumento de conexión con el pueblo que ha ideado el presidente Nicolás Maduro, y el Congreso de la Patria con todos sus capítulos y cada capítulo con un conjunto de columnas. El Congreso de la Patria convoca a todo ese pueblo más allá del partido, más allá del polo patriótico, más allá de sus propias organizaciones sindicales, más allá de las centrales de trabajadores, más allá de todo ese mundo formal donde hay veces queda un conjunto de gente con la que no se dialoga. Y el presidente, justamente con esta estrategia del Congreso de la Patria, ha querido
tener una interlocución mayor, ampliar la interlocución del pueblo, ese que muchas veces no está organizado. Es una especie de puente para la organización que significa el Congreso de la Patria. Eso en sentido general. Entonces, cuando vamos a los capítulos del Congreso de la Patria, así como está el capítulo de las mujeres, está el capítulo de la clase obrera. Y el presidente Nicolás, en lo que llamamos nosotros la transición para la construcción del socialismo, precisamente los trabajadores y las trabajadoras juegan un papel fundamental por lo que tiene que ver con el tema de la clase. ¿Cuál es el tema de la clase obrera? ¿Cuál es la conciencia que debe tener cada trabajador, cada trabajadora, en qué clase social nos ubicamos? Y lo otro, no solamente, además del tema de la clase social a la que se pueda pertenecer y la necesidad de tener conciencia de clase en la construcción al socialismo, en la transición al socialismo, está lo relacionado con el papel que juegan los trabajadores y deben jugar los trabajadores en el impulso de la revolución bolivariana, en la consolidación. Es un nuevo bloque histórico, y ese nuevo bloque histórico, la clase trabajadora, tiene su rol, como lo tienen las mujeres, como lo tiene la juventud y como lo tienen todos los sectores de la sociedad. Pero marcadamente la clase obrera juega ese rol y hace parte de ese nuevo bloque histórico que debe impulsar la construcción del socialismo en el seno de la clase trabajadora. Y por eso, cuando se conforma el capítulo, entonces tienen que ir al encuentro de las diferentes columnas. Por ejemplo, el sector público, los trabajadores y trabajadoras del sector público, la clase trabajadora funcionarial, los servidores públicos, pero también están los trabajadores del campo, los trabajadores de la ciudad, los trabajadores petroleros son una columna, los trabajadores pescadores, los trabajadores que pueden verse en el mundo de la intelectualidad, los trabajadores que están en las fábricas. Y aquí también entonces el Congreso de la clase trabajadora tiene que ver con todo ese proceso que ha impulsado la Revolución Bolivariana de la recuperación de un conjunto de empresas. Más de 700 son las empresas recuperadas. Y el Congreso de la Patria de los Trabajadores tiene que jugar un rol ahí en el proceso de conciencia de qué significan los trabajadores en la cogestión, los trabajadores en la gestión y el impulso de todas esas empresas recuperadas por el gobierno bolivariano, que estuvieron en las manos de un grupo de gente que las dejaron quebrar, que perecieron en las manos de unos sectores que no les importó el futuro de la patria. Entonces, yo digo que uno de los roles que juega el Congreso de los Trabajadores es ese, consolidar todo lo que tiene que ver con las empresas recuperadas, pero también está un gran papel en la agenda económica bolivariana. Entonces, bueno, allí vamos a tener un espacio seguramente para ampliar el rol que juega el Congreso de la Patria en la agenda económica bolivariana. Esta orientación, justamente la que tiene que ver con el Congreso de la Patria, capítulo clase obrera, la dio el presidente de la República el pasado 18 de marzo, aquí en el Palacio de Miraflores, justamente en la Plaza Bicentenario. Conformen un equipo nacional de la clase obrera para nosotros convocar un Congreso de la Patria antes del 1 de mayo, decía, y establecer así una estructura del Estado Mayor de la clase obrera para ganarle a la guerra económica. ¿Es esa una de las intenciones principales? Claro, porque en la medida en que el Congreso de la Patria Clase Obrera se organiza, se empiezan a establecer las tareas que debe cumplir el Congreso en el sector de los trabajadores y en el sector de las empresas, no solamente las empresas recuperadas, sino fíjate, por ejemplo, en el área del hierro, en el área del acero, el sector de aluminio, la forestal, el sector minero, el papel que juegan los jóvenes trabajadores y trabajadoras, los que juegan en las briqueteras. Entonces, todo eso te desnuda el problema económico y te lo coloca en una dimensión que te permite ver por áreas, por sectores productivos, y esas áreas y esos sectores productivos, la Revolución Bolivariana a través de la agenda económica bolivariana tiene un conjunto de desafíos. Entonces nuestro gran desafío es trascender el rentismo petrolero y poder construir una nueva economía. El Congreso de la Patria tiene que ser un motor para impulsar esa nueva economía. Nada más clave, nada más importante que desde la propia mano de obra trabajadora, desde la propia condición de clase
clase trabajadora y llevando el control los trabajadores en cogestión con la empresa privada, en cogestión con el Estado y las empresas que son nacionales, ese sector pueda entonces incorporarse a ese nuevo proceso económico dirigido desde el seno de los trabajadores y desde la concepción que el presidente Nicolás ha diseñado con la agenda económica bolivariana. Pero tenemos que trascender a superar la dependencia del petróleo y que de verdad podamos construir esa nueva economía. Entonces las empresas tienen que dar ganancias, tienen que dar frutos, tienen que comenzar a producir en pequeña escala, en mediana escala, en gran escala, la producción a nivel comunitario, a nivel comunal. Y la clase obrera es precisamente la llamada a darle forma a todo ese proceso de construcción de esa nueva economía. Además que se trata de un trabajo bien organizado porque se viene desarrollando una serie de asambleas en todo el país con los trabajadores y de allí pues ese producto que será entregado en un documento al presidente de la República, se prevé que el día de hoy aquí en el Palacio de Miraflores pues sea ese documento el que dé, digamos, los nuevos lineamientos y las nuevas orientaciones con aprobación del jefe de Estado. En ese lanzamiento que fue como en enero, fines de enero ya, más de 3.000 trabajadores participaron en esa primera jornada, que fue una iniciativa del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de los Trabajadores, que es la otra estrategia del pueblo mandando, del pueblo gobernando. Entonces, a través de esa iniciativa se impulsó y en esa oportunidad fueron más de 3.000 los convocados. Y a partir de ahí empezó un despliegue nacional, por lo que yo he venido observando y he venido leyendo a través de los medios. Ha venido un despliegue nacional. El presidente le colocó unos responsables, como es el ministro del Trabajo, un miembro natural como impulsor de ese capítulo, pero también colocó a Jesús Martínez, el anterior ministro, pero no por ministro, sino porque Jesús es un hombre de las batallas de la clase obrera, es un viejo militante de la Liga Socialista, que además, bueno, conoce al presidente al presidente lo conoce desde muy niño, no el presidente desde muy niño a él, porque Jesús ya es un viejito. Entonces, pero Jesús es un hombre conocedor de todo lo que significan los sentimientos, la ideología de la clase trabajadora y además un constructor del nuevo sindicalismo, de la nueva organización de los trabajadores, que tenemos que trascender esas viejas estructuras. El Congreso de la Patria también tiene que dar para eso, no solamente para el tema productivo, que es un desafío de la revolución bolivariana, pero también la clase obrera tiene que tener una nueva imagen, un nuevo perfil, una nueva visión, una nueva dimensión. Ya no es los trabajadores de la Cuarta República demandando reivindicaciones salariales, indemnizaciones, etcétera. Es una clase participando en el proceso de desarrollo del país, en el proceso de construcción de la revolución. Es un actor actuando, no un actor demandando, es una corresponsabilidad. Y por eso el Congreso de la Patria también tendría que parir una nueva visión de la organización sindical de los trabajadores, los consejos de trabajadores, superar ese sindicalismo de la Cuarta República y trascender al mundo de los consejos de los trabajadores y darle forma y darle estructura a nuevas empresas de producción social que surjan del seno de los trabajadores, que tengan inserción comunal y que podamos desde lo local irle dando respuesta a las demandas de nuestro pueblo y entendiéndose la clase trabajadora como unos actores fundamentales dentro de ese proceso. Es todo un trabajo el día en que el presidente dio la orientación aquí desde la Plaza Bicentenario. Él destacaba que el principal objetivo de estas reuniones sería generar estrategias y en ese momento pidió ayuda para ganar la guerra económica y construir el socialismo bolivariano. Así es. Es allí la importancia también del Congreso de la Patria en cada una de sus columnas. Es lo que yo llamo, es configurar de manera definitiva ese nuevo bloque histórico que significa la clase trabajadora. Un bloque histórico significa un conjunto de hombres y de mujeres frente a un desafío con la historia, que no es otra cosa que ganar la independencia, ganar la paz, consolidar la revolución bolivariana, trascender de la transición, superar las deficiencias económicas que hoy tenemos, porque la Cuarta República acostumbró a los trabajadores y trabajadoras a conformar una especie de clase parasitaria, que solo demandaba, y no una clase
que se asumía como corresponsable de los destinos de la patria. Eso es en definitiva la encomienda que el presidente le ha dado al capítulo de la clase, al capítulo de los trabajadores y trabajadoras, o la clase, o el capítulo clase obrera, pues como Además que el presidente, le gusta más llamarlo, ¿no? Correcto. Durante su mandato se ha caracterizado por ser un defensor de la clase obrera. Él justamente se autodenomina presidente obrero, y tenemos una escala de salarios que así nos lo dice, ¿no? Un presidente que ha protegido el salario, el ingreso del venezolano, de la familia venezolana. Sí, el presidente hace parte de la clase obrera y tiene conciencia de eso. Una de las grandes cosas que nosotros debemos trascender en revolución es que nosotros tengamos conciencia de clases, conciencia de patria, conciencia étnica, conciencia de género. Son tipos de conciencia que nosotros debemos ir formando. Y el presidente, uno de los temas que quiere profundizar es en la conciencia de la clase obrera. ¿A qué sector perteneces? ¿Por qué tú tienes que ser un actor transformador de lo que significa trascender al socialismo bolivariano, a la construcción del socialismo? Y por supuesto, como se siente parte de esa clase, porque de allí viene, es como decía Eva Perón: yo no me dejé quitar el alma que traje de la calle, por eso no me deslumbró la grandeza del poder, ¿verdad? Y pude ver sus miserias. Bueno, el presidente no se ha dejado quitar esa alma que trajo de la calle, esa conciencia de clase, de la clase obrera a la que él pertenece. Y por supuesto, así como los llama a la organización, los convoca para la batalla, los convoca para construir una nueva clase obrera, para que se tenga conciencia de que hacen parte de ese bloque histórico, también los protege, también dicta medidas de protección, no solo del salario, sino de todos sus derechos organizativos, sociales, de alimentación. Y bueno, el tema sobre el salario es un tema que se pierde de vista. Por ejemplo, aquí estamos hablando que de marzo de 2016 a enero de 2017 tenemos 6 expresiones de incrementos, no solo en el salario mínimo, sino también en la cesta alimentaria, en el ticket de alimentación, para llevarlo hoy a donde lo tenemos, a un 108.000 y tantos bolívares el cesta ticket y a 63.720. Pero fíjense, somos desde marzo 2016, luego en mayo 2016, luego en agosto 2016, fueron 5 en el año 2016, entre marzo y noviembre. Y ya en enero tiró el primer ajuste salarial y de ticket de alimentación de este año. Y por supuesto, según sean los indicadores y el presidente vaya percibiendo la pérdida del poder adquisitivo, producto de la inflación inducida, producto de la guerra económica, producto de todo lo que ha significado esta batalla en la que hemos estado metidos en estos 4 años de gobierno del presidente Nicolás Maduro, seguro lo va a seguir ajustando, porque si algo tiene claro el presidente es eso: el papel que juegan los trabajadores, por una parte, las necesidades de protección a la clase trabajadora, y no le tiembla el pulso ni escatima esfuerzo, y con poco hace todo lo que hace. Estamos en Gestión del Pueblo. Estamos conversando con la viceministra Gladys Requena, viceministra de la Suprema Felicidad Social del Pueblo. Vamos a hacer una primera pausa musical con el grupo Madera, Compañeros.